Hola a todos y bienvenidos a la nueva actualización de Glangy Hole, un increíble mod con temática de terror espacial y peligrosos enemigos tecnoorgánicos. Y rápidamente, como siempre, te recuerdo que puedes dejar tu like y suscribirte para no perderte de próximos videos como estos. Así que bueno, dicho todo esto, ahora sí que sí, vayamos por el video. Primero que nada, este mod se llama Glangy Hole, un mod de terror espacial y armas tecnológicas para defendernos de estas nuevas amenazas. De hecho, como dato curioso, este mod será una creación del mismo equipo de desarrollo de Burning Chaos. Otro mod de terror, pero esta vez con un enfoque mucho más a la magia y fantasía. Además, en este video tan solo abordaremos todo el tema de la nueva actualización. Así que te recomendaría ver primero este otro donde hablamos de todas las bases del mod. Primero hablemos de los cambios pequeños de la actualización, de los cuales tendremos varios. Primero porque ahora las baterías de siempre ya no serán recargables. Y es que ahora todas estas serán desechables, para darle un mayor valor a la cosecha de cristales de energía. Y añadiéndonos incluso otras variantes de baterías más, sobre todo una muy especial. Pero esta únicamente podremos encontrarla en cofres de las estructuras. Ahora los huevos de generación habrán recibido una mejora de apariencia, haciéndolos ver como los que tendremos en versiones recientes. Los comportamientos de las criaturas de tecnocarne habrán sido mejoradas, ahora siendo capaces de protegerse entre sí si alguno de ellos recibe demasiado daño. El asesino extraterrestre ahora tendrá la habilidad de reducir tu vida con cada uno de sus ataques un 5%, que será acumulable hasta un 50%, volviéndola ahora una amenaza mucho más grande que antes. Otro cambio de balance bastante fuerte es que ahora los encantamientos especiales del mod tan solo podremos encontrarlos dentro de estructuras, más concretamente de las nuevas que estará agregando el mod. Por lo que ya no podremos conseguirlas por medio de la mesa de encantamientos. Ahora los tanques de combustible podrán colocarse como si fueran bloques, pudiendo colocar hasta 3 en el mismo espacio. Curiosamente, estos tendrán la habilidad de explotar si los encendemos con un mechero o disparamos con alguna flecha de fuego. Bien, ya que comentamos todos los cambios más importantes, ahora sí vayamos por todo el tema del nuevo contenido de la actualización. Para comenzar, uno de los cambios más importantes que tendremos ahora en nuestro mundo de Minecraft será un raro fenómeno meteorológico, la lluvia de meteoritos, un nuevo evento natural similar a la lluvia que sucederá cada 15 noches, pero tan solo durando 3 minutos y siendo imposible de dormir para saltar dicho evento. Los meteoritos podrán causar daños al impactar con cada criatura. Algunas veces estos soltarán material random, como piedra y metal extraterrestre, además de poder generar a los corazones en descomposición, estos mismos que serán como los trepacaras de las películas de Alien, esto con el fin de infectar a criaturas cercanas. La buena noticia es que sabiendo esto, ahora podremos prepararnos para este evento, con ayuda de la nueva barrera de actividad extraterrestre, un bloque protector de meteoritos que se activará cuando comience dicho evento. Al igual que muchos bloques eléctricos, podremos desactivarlo y activarlo con ayuda de una llave industrial, y el cual evitará que los meteoritos puedan llegar a tierra. Y hablando de nuevos bloques, se nos habrá agregado la variante de generador de cristal roto, el cual podremos conseguir al momento de golpear un generador normal con un martillo extraterrestre. Su utilidad será la de generar el efecto de congelación en un área más grande. Esto debido a que el bloque ya se encuentra mucho más descontrolado e inestable que antes. Además que podrás usarlo como una muy buena pieza de decoración. Ahora, del lado contrario tendremos el generador de llamas. Un bloque que la verdad está bastante roto, pues tendrá la misma función que un lanzallamas. Tan solo con activarlo, ya sea con la llave industrial o una señal de redstone, este comenzará a lanzar fuego en línea recta. Y no, al parecer no incendiará objetos, lo que lo volverá una herramienta más que útil para la creación de granjas. Y sí, ya sé lo que estás pensando. Seguro planeabas conectar este bloque con alguna placa de presión o palanca. Pues te tengo una mejor opción: el sensor de movimiento.
Parecido a una placa de presión, solo que esta se activará si detecta alguna entidad frente a este, en un límite de 15 bloques, funcionando perfectamente con otro tipo de bloques de mecanismos. Y como ves, bastante útil para la creación de trampas. Y para terminar con los artilugios, tendremos el radar de actividad extraterrestre. Un objeto bastante interesante, pero que solamente podremos activarlo únicamente en el evento de lluvia de meteoritos, y que podremos conectar con otros bloques de redstone como por ejemplo campanas o las mismas lámparas. Ahora, pasando con el siguiente tema, seguro que a este punto ya te habrás enterado de la adición de nuevas estructuras en este mod. Y es que serán muy importantes para conseguir ciertos objetos especiales. Además, claro, de mejorar la apariencia de algunas que ya teníamos antes previamente en actualizaciones pasadas. Primero tendremos el nido extraterrestre, una estructura que ya teníamos desde la versión anterior, pero que ahora contará con una variante más grande y mayor cantidad de materiales. Además de que estas a partir de ahora contarán con una especie de spawn, donde se generará una mayor cantidad de criaturas. Luego tendremos el objeto extraterrestre, una estructura que pareciera ser un meteorito vacío con material orgánico. A diferencia del anterior, aquí no se generará ningún tipo de criatura hostil, siendo únicamente una fuente de recursos más, y en este caso contando con 3 diferentes variantes. Por otro lado, tendremos una variante extraña llamada objeto extraterrestre desconocido, no teniendo ningún tipo de recurso valioso. La cabina de investigación será una pequeña casa oculta entre el bosque con el fin de vigilar la actividad extraterrestre. Por obvias razones se encontrará abandonada. En esta podremos encontrar un cofre y librerías con objetos especiales, como los nuevos libros encantados, junto con herramientas y nuevos artilugios del mod que estaremos viendo un poco más adelante. El centro de investigaciones actualmente será la estructura más grande e importante del mod, con una gran cantidad de recursos y bloques valiosos, debido a que en dicha base cayó un meteorito con seres infectados que terminaron por arrasar todo lo que había en ella. Todo al puro estilo de una película de terror. Y tan fea se puso la cosa que incluso en el centro del todo podremos encontrar un enorme nido donde se generarán criaturas tecnoorgánicas, todo con el fin de seguir reproduciéndose y propagar el virus. Y hablando de, en esta nueva actualización los corazones marchitos ahora podrán llegar a infectar a diferentes tipos de criaturas, creando a nuevas aberraciones mucho más poderosas que antes. El hematoma será una criatura que podrá aparecer naturalmente a partir de la noche 15, o en este caso cuando alguna criatura inferior a medio bloque sea infectada, como por ejemplo los cerdos. Un hematoma tendrá la habilidad especial de atraer criaturas con feromonas, mientras que este gas hará que los enemigos lo ataquen para morir. Esto con el fin de explotar y contagiar a todas las criaturas cercanas a este, siendo más una criatura con la tarea de expandir el virus a mucha mayor velocidad. Al momento de morir, este nos estará dejando piezas de metal extraterrestre, trozos de tecnocarne y el bulto de hematoma. El Prowler igualmente será una criatura que podrá aparecer de forma natural a partir de la quinta noche. Este será el resultado de una infección a criaturas con un tamaño mayor al bloque y medio, como por ejemplo los caballos. Prowler será uno de los enemigos más poderosos del mod, totalmente enfocado al ataque cuerpo a cuerpo. De hecho, compartirá ciertos aspectos con su otro primo del mod, Borne Chaos, teniendo la misma habilidad de volverse invisible. Entrando en este modo de sigilo, nos atacará con fuertes pisotones que bajarán la protección de la armadura un 40%, además de darnos el efecto de neurotoxina, un efecto nocivo que causará daño al momento de movernos. En caso de bajarle demasiada vida, este intentará escapar nuevamente volviéndose invisible, para luego de unos momentos recobrar fuerza y volver a atacarnos. Al momento de morir, este nos estará dejando metal extraterrestre, trozos de tecnocarne y el tecnocorazón. El Spider Sangriento será una criatura producto de la infección de animales pequeños de un tamaño aproximado al medio bloque de altura, siendo una transformación garantizada en los lobos infectados. Este será un enemigo veloz diseñado para la cacería, y con una habilidad bastante peculiar, dejando coágulos rojos en el suelo que al contacto con ellos explotarán causando daño. En el caso de acumular más de 5, este aullará transformándolos en copias de sí mismo, aunque claro, con la mitad de la vida del original. Al ser derrotado, este nos dejará fragmentos de metal extraterrestre y trozos de tecnocarne.
La carcasa será una de las criaturas más grotescas, siendo como una especie de evolución de los hematomas, apareciendo rara vez en animales infectados grandes, mayores al bloque y medio. Será más una criatura propagadora del virus, escupiendo a otros animales que puedan transformarse. Del mismo modo, este también podrá utilizar este ataque para defenderse. Curiosamente, en el caso de que alguna criatura infectada muera a su alrededor, esto servirá para aumentarse el tamaño, con un límite de 5 criaturas. Si logramos derrotarlo, este nos dejará fragmentos de metal extraterrestre, trozos de tecnocarne y el tecnocorazón. Y con esto finalmente llegamos al tema de los artefactos, los cuales más que piezas de armamento actuarán más como complementos para nuestro personaje, de una forma bastante similar al mod de Artifacts, pues justamente estos se equiparán en los mismos lugares del inventario. Y desde ahora te voy comentando que cada uno de estos necesitará forzosamente de una fuente de energía para poder funcionar. Primero tendremos las gafas de rayos X. Este nos brindará un punto de armadura extra con la habilidad de visión nocturna y por supuesto detectar criaturas cercanas a nosotros, aunque como pequeña limitante al momento de activarlos estaremos viendo todo con un filtro de color verde. Ahora, como extra, todas las criaturas detectadas por las gafas recibirán un 30% de daño extra. Esto al ser mucho más visible sus puntos débiles al utilizar las gafas. El generador de barrera energética será un artefacto simple pero muy útil para los combates, reduciendo en un 50% todo el daño recibido a nosotros. Lamentablemente, al ser una pieza bastante poderosa, esta requerirá de una mayor fuente de energía, ya que en cuestión de algunos cuantos ataques, este se terminará apagando. El fortalecedor de tendones será un artefacto especial enfocado en mejorar la fuerza de las piernas, aumentando nuestra velocidad un 10% y al momento de correr un 50% la altura de nuestro salto, además de volvernos inmunes al efecto de lentitud. El guantelete de energía será el artilugio de combate por excelencia, primero aumentando un punto de ataque extra. En caso de realizar algún golpe crítico, generaremos una explosión en área que dañará a los enemigos cercanos y dándoles el efecto de lentitud. Y por si fuera poco, con este ataque también podremos cargar ligeramente algunas herramientas que se encuentren en nuestro inventario. Las botas Jet serán un artefacto bastante bueno, permitiéndonos pegar un doble salto con energía de combustión. Dicha energía también nos dará la habilidad de quemar a criaturas que se encuentran debajo de nosotros. También, por defecto, nos dará un punto de protección extra y una reducción del 35% de daño de caída. La batería de sangre será una curiosa fuente de energía alternativa que tomará como combustible la misma sangre. Para esto deberemos infligir daño o recibirlo nosotros, causando pequeñas cargas de energía que irán recargando las herramientas de nuestro inventario. El reanimador será prácticamente como un segundo corazón artificial, el cual nos permitirá resistir ataques devastadores como si fuera un tótem de inmortalidad, además de generar impulsos electromagnéticos que dañarán en área. Una vez que el corazón haya sido utilizado, gastará toda su energía de golpe. Y para terminar, mencionemos rápidamente los 3 nuevos encantamientos añadidos en esta actualización. Y repito nuevamente, solamente podremos conseguirlos a través de cofres de las estructuras del mod. Full Power será un encantamiento que potenciará el poder de la motosierra, esto al momento de atacar a criaturas, volviendo sus ataques más veloces y poderosos, pero ahora con la limitación de un tiempo de enfriamiento para volver a usarla. Exceeding the Limit será un encantamiento exclusivo para la espada sierra, primero para aumentar un 0.5 el daño extra del arma. Además, que esta originalmente bajaba hasta un 25% la salud del enemigo con el efecto de corte de camino de salud, pues ahora este límite podrá llegar hasta un 50%. Soulburner será un encantamiento enfocado en aumentar la potencia del lanzallamas, ahora volviéndose de un color azul, aumentándoles un punto de daño, la habilidad extra de ralentizar enemigos y en el caso de acabar con alguno, esta le recargará 10 puntos de combustible al mismo lanzallamas. Pero bueno, conclusión final. Sinceramente estamos frente a una actualización que mejora de enorme manera su primera versión. Pues este proyecto surgió como algo rápido y hasta podríamos decir que apresurado. Todo esto para participar en un concurso con temática de tecnología organizado por CurseForge. Y afortunadamente no terminó quedando en el olvido,
siendo a mi parecer un mod con el mismo potencial que su hermano mayor Borny Chaos. Y quién sabe, puede que hasta con el tiempo este termine teniendo a su propio jefe final. Esto tras la infección del virus orgánico con un Warden, Wither o incluso también el dragón de Lent. Y ojo, como siempre te recuerdo que si estás en busca de crear tu propio servidor de Minecraft para jugar con mods que nunca se apague, súper fácil de utilizar y sin problemas de lag, puedes llegar a crearlo dentro de los servidores de Olimpo Hosting, donde incluso tendrás un 20% de descuento con el código PUERCO20. Así que bueno, dicho todo esto, aún así vayamos por los saludos. Quisiera mandar un pequeño saludo a todos los nuevos miembros de grado nivel Mini Pig. Un gran saludo a todos los nuevos miembros de grado nivel Gran Puerco, los cuales tendrán el privilegio de poder ver todos los videos mucho antes de que salgan. Por supuesto también un enorme saludo a todos los nuevos miembros de grado nivel Marrano Legendario, a los cuales le estoy bastante agradecido, ya que sin su ayuda este canal no seguiría existiendo. Y por supuesto también un enorme y poderoso saludo a todos los nuevos miembros de grado nivel Lechón Primigenio, Nicolás Truco, Juanma Sánchez y Tomás Pérez. Muchísimas gracias a todos por seguir apoyando al canal. Y bueno chicos, espero que les haya gustado, que sean divertidos, lo más importante para mí. Si te gustó el video, te pediré que por favor dejaras tu like, comentaras qué te pareció este video, qué otro tipo de videos te gustaría ver en el canal y también suscribirte, que eso es muy importante. Recuerda nunca lamer cosas que vengan del espacio y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!